Para el contexto, yo voy a hablar especialmente, hoy entiendo que buena parte de las conferencias que se han realizado aquí se han ubicado particularmente en la parte rural. Yo voy a hablar mucho del tema urbano, entendiendo naturalmente que el tema urbano voy a entenderlo completamente escindido de lo rural es un error. Digamos que sin duda hoy las articulaciones económicas y productivas en el suelo rural y el suelo urbano en cualquier parte del mundo cada vez son más intensos y establecer esa división dicotómica entre los dos espacios, digamos que cada día nos está demostrando que es más equivocado, entre otras cosas por las cosas que nosotros hemos visto en las conferencias anteriores. ¿Qué situación tenemos aquí? Es un cuadro que no, ya digamos que sorprende a poco, digamos que a lo largo del siglo XX de América Latina, y dentro de toda esta experiencia nuestra fue especialmente determinante. Nuestras ciudades pues crecieron a unas tasas alarmantes, digamos particularmente, estoy hablando desde los años 40, 50, 60, pero digamos que esa dinámica de crecimiento urbano, cuando hablo de crecimiento urbano, estoy hablando de el incremento de población urbana como consecuencia de los procesos de migración del campo a la ciudad por múltiples razones. Lo que ustedes tienen aquí, pues digamos, un gráfico donde ustedes pueden ver la diferencia entre 1950 y el año 2000. Y en América Latina lo que tenemos es un fenómeno doble. Uno, las grandes ciudades, lo que podríamos decir las grandes metrópolis, es decir, estoy hablando de Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago de Chile, Bogotá, Caracas, etcétera, fueron ciudades que crecieron más de lo que venían creciendo desde el principio. ¿Sí? Colombia probablemente tiene una diferencia respecto al resto de América Latina y es que en nuestro país, a diferencia de otros países, nosotros tuvimos dos ciudades que en algún momento compitieron con Bogotá en términos de población urbana. Estoy hablando de la cantidad de población de la ciudad respecto a la cantidad de población del país. Nosotros, sobre todo en los años 70, 80, pues tuvimos a Medellín y Cali, detrás un poquito Barranquilla, como ciudades donde el crecimiento demográfico fue muy alto. Y desde el punto de vista también económico, había, digamos, una posición muy fuerte. Sin embargo, a finales del siglo XX, Bogotá sí continuó, digamos, que siguió teniendo una dinámica demográfica y económica muy fuerte que la llevó a continuar siendo, digamos, que la ciudad primada, es decir, la que tiene una proporción demográfica más alta a comparación del resto del país. Pero lo más importante realmente en términos de cómo ha crecido la población urbana no es solamente eso, sino que, como ustedes ven, todos esos punticos que empiezan a aparecer y empiezan a crecer en la parte ya correspondiente al año 2000, corresponden a, perdón, sino que tenemos un fenómeno bien particular y es que las ciudades intermedias empezaron también a crecer a tasas muy altas. Estoy hablando de ciudades como Barranquilla, como la misma Montería, donde donde fenómenos similares a los que vivimos en las grandes metrópolis, pues están empezando a reflejar en las pequeñas y en las ciudades intermedias. Eso significa que muchos de los fenómenos que pasaron a lo largo de esa segunda parte del siglo XX se están empezando a reproducir en el contexto de estas ciudades, lo que es afortunado y desafortunado. Es afortunado en la medida en que hay muchas lecciones aprendidas y si realmente aprendiéramos de la experiencia podrían superarse muchas cosas y no permitir que se produzcan fenómenos de crecimiento urbano como por ejemplo el de Bogotá, que uno diría que en general podríamos decir que es un fenómeno más o menos desafortunado, ¿cierto? No estamos hablando de una ciudad desde el punto de vista de su planificación urbana y de su estructura socioespacial sea un ejemplo, digamos, de ciudad a nivel mundial. Bogotá tiene varios problemas. Uno, un altísimo nivel de segregación socioespacial, es decir, una ubicación de la población más de menores recursos en una parte de la ciudad, una población de mayores recursos en otra parte de la ciudad. Y eso correlacionado
con la capacidad de dotación de infraestructura pública dentro de la ciudad. Eso que implica que la población de menores recursos es la que tiene menos infraestructura de servicios públicos y por lo tanto más carentes. ¿Qué es lo que no debería suceder? La reproducción de un patrón similar. Lo que estamos viendo es que eso se está reproduciendo. Que por las ciudades pequeñas e intermedias tienden a reproducir ese patrón. Y eso en buena medida se deriva de un conjunto de elementos importantes. Dentro de eso, la forma como planificamos las ciudades, pero adicionalmente el componente del que les voy a hablar ahora, que es cómo hemos manejado la política de vivienda. Ah, ahí. Listo. Sin duda, digamos que uno de los temas centrales y probablemente los grandes desafíos del sistema capitalista, probablemente el más complejo en relación con el crecimiento urbano, tiene que ver con la vivienda, con la manera como se promueve el derecho a la vivienda y se produce la vivienda, sobre todo la vivienda para poblaciones menores. Es como uno de los puntos que siempre ha sido un punto crítico para el sistema capitalista. Frente a lo que les acabo de mencionar, como les decía, América Latina empieza un proceso de crecimiento urbano tremendamente fuerte, con unas tasas exorbitantes en términos de crecimiento urbano a lo largo de la segunda parte del siglo XX. Y es curioso en ese orden de ideas que, desde el punto de vista jurídico, nosotros hubiéramos consagrado el derecho a la vivienda muy tarde. Sí, digamos, muy tarde. Estoy hablando de hasta finales del siglo XX, nosotros empezamos a ver dentro de nuestros documentos constitucionales el derecho a la vivienda. El derecho como un derecho, no como la producción de un inmueble orientado a la habitación de unas personas, que fue de alguna manera como se entendió a lo largo del final del siglo XX a la vivienda, sino a la vivienda como un derecho. Entonces ustedes ven aquí, tanto Colombia, Chile como Brasil, eh, ratifican el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales en tiempos distintos. Ese pacto es el pacto que declara por primera vez a nivel internacional el derecho a la vivienda. Es decir, es la primera vez que internacionalmente se considera el derecho a la vivienda como un derecho. Y los países que suscriben ese convenio adoptan la obligación de crear políticas, adoptan la obligación de crear políticas en favor de la vivienda. En el 69 la ratifica Colombia, en el 72 Chile y en el 92 Brasil, pero fíjense que se demora mucho el tiempo en incorporarlo a la legislación nacional. En 1976 lo hace Chile, y Colombia, y en el 89 lo hace Chile, y Brasil, digamos, no lo incorpora a través de una ley determinada, sino que lo deja a partir del documento de ratificación. Y miren todo el tiempo que dura, que terminamos esperando para que terminara reflejado en el texto constitucional como tal el derecho a la vivienda. Nosotros en el año 91, antes, nosotros, como ustedes saben, antes de la constitución del 91, tuvimos la constitución de 1886, que fue una constitución que no consagraba directamente el derecho a la vivienda. Tuvimos que esperar hasta el año 91, pero es curioso porque Colombia es de los primeros países en América Latina que consagran directamente el derecho a la vivienda en su constitución. Brasil lo hace hasta el año 2000, a pesar de que la transición a la democracia en Brasil, como ustedes saben, Brasil es un proceso dictatorial hacia los años 70 en América Latina, y en el 98 hace una transición a la democracia. Y en ese momento, curiosamente, no incorpora el derecho a la vivienda dentro de la Constitución. Lo hace hasta el año 2000 a partir de una enmienda constitucional. Y a propósito de Chile, en el contexto de lo que planteaba la conferencista que ustedes acabaron de escuchar, Chile tiene una experiencia bien particular en América Latina, porque Chile
pues sin duda es uno de los países que fue pionero, digamos que a nivel mundial del neoliberalismo. Mejor dicho, en Chile se hicieron cosas que ni siquiera en Inglaterra ni en Estados Unidos se atrevieron a hacer. ¿Sí? En términos de probar fórmulas neoliberales como fórmulas de política pública. Entre eso lo que mencionaba la conferencista anterior, y que es este tema vinculado con el agua mismo, la posibilidad de privatización del agua, y no el entendimiento del agua como un derecho, sino como un elemento apropiable privadamente por parte de empresas privadas en ese contexto. Chile no lo expresa en su constitución, es decir, Chile no tiene un derecho a la vivienda consagrado en la constitución. Se entiende que sí lo tiene consagrado por vía de tratados internacionales, pero no lo establece dentro de la constitución. Ellos trataron de hacer una reforma constitucional hace un par de años que fracasó, y esa reforma constitucional sí incorporaba ese derecho a la vivienda. Sin embargo, fue un proceso constituyente que impulsó el presidente Boric en su momento. El proceso constituyente falló, tuvo una contrapropuesta mucho más extrema de derecha, y esa contrapropuesta igualmente fracasó. Lo cierto es que hoy Chile no cuenta con la consagración del derecho a la vivienda dentro de su legislación. ¿En qué se traduce eso? Y es un poco lo que quiero contarles rápidamente. Cuando uno habla del derecho, pues simplemente con plasmar el derecho en la Constitución no es suficiente. Naturalmente, esto implica que el Estado tiene que hacer una gran cantidad de cosas, básicamente por una razón, porque el derecho a la vivienda no es como el derecho a la vida. A pesar de que el derecho a la vivienda podría pensar también en esa dirección, pero en general, la particularidad que tiene el derecho a la vivienda es que se trata de la necesidad de garantizar un derecho para el cual el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo y el. ¿Por qué? Porque es un bien que es muy costoso, probablemente es el bien más costoso que cualquier persona pueda adquirir a lo largo de su vida. ¿Verdad? Es decir, si alguien aspira a tener un bien a lo largo de su vida, probablemente la vivienda será el que más valor le va a costar. Salvo que sea, no sé, Shakira o a una persona con muchísimo dinero para la cual, digamos, comprar una vivienda. O sea, algo relativamente barato, eso, pero para el resto, digamos que mortales, pues digamos que comprar una vivienda probablemente será lo que más nos fuerte a lo largo de toda nuestra existencia. Y en ese orden de ideas, pues para el Estado tratar de garantizar el derecho a la vivienda implica la construcción de políticas públicas muy fuertes. Pero la experiencia de Chile es bien particular, porque Chile cuando entra en el periodo de dictadura, ustedes saben que una de las características principales que tenemos en el desarrollo urbano contemporáneo nuestro en América Latina es la configuración de la construcción informal de la vivienda, es decir, esa construcción que no cumple con permisos básicos, que se construyen partes que no son urbanizables, y adicionalmente, una vivienda que normalmente está autoconstruida. Las personas invierten y van construyendo progresivamente la vivienda. Es una cosa que se produce mucho en una buena parte de las ciudades intermedias del país. Y que en las grandes ciudades se fragmenta en dos tipos principales. El mercado formal, que normalmente está determinado por empresas inmobiliarias que desarrollan actividades inmobiliarias y hacen grandes proyectos inmobiliarios, que aquí en Montevideo nos puede ver con la construcción multifamiliar de edificios, etcétera, donde uno ve que hay inversión inmobiliaria muy alta. Y por otro lado, la autoconstrucción, digamos, como un mecanismo a partir del cual las familias tratan de autoproveerse del servicio de vivienda. ¿Qué pasó en Chile? Con Chile en los años, cuando aparece la dictadura de Pinochet, estaban estos dos modelos iguales. Teníamos un modelo de producción formal de vivienda y teníamos un modelo de producción informal de vivienda, a partir del cual básicamente lo que hacía la gente era autoconstruir.
se crearon lo que en ese momento se llamaban los campamentos, que es para nosotros lo que en algunas ciudades llamamos tugurios, o que en Chile llaman las favelas, etcétera. Eran mecanismos de ocupación informal del suelo para la autoproducción de vivienda. La dictadura de Pinochet entra, digamos, a partir de un proceso muy represivo y lo que tratan es de acabar los campamentos a punta, digamos, de bota y de represión por parte del ejército y efectivamente logran reprimir muchos de esos espacios en la década de los 70, ¿sí? Y a partir de aquí, Chile en general ha sido un país que no ha tenido urbanización informal en un porcentaje tan alto como el resto de América Latina. Eso se tradujo no necesariamente en que se redujera el déficit, sino lo que se produjo fue un fenómeno de hacinamiento al interior de la vivienda formal chilena. ¿Qué hicieron los chilenos? Y es un elemento que nos puede pasar al siguiente. Chile, desde el momento de la dictadura y hasta los gobiernos de la concertación, los gobiernos que aparecieron después, cuando se hizo la transición a la democracia en los años 80 en Chile, cuando ya digamos que desaparece la dictadura, se inventa un modelo que después termina siendo replicado en América Latina y que se conecta con la política de mercado de producción de la vivienda. ¿Y en qué consiste ese modelo? Que es un modelo que nosotros más o menos tenemos y conocemos porque nosotros lo replicamos. Creo que fuimos de los primeros países que replicamos ese modelo en América Latina. Lo que hicieron los chilenos fue decir, nosotros como necesitamos que el Estado sea pequeño, no queremos un Estado grande, porque somos una liberación. Entonces lo que necesitamos es que quien construya las viviendas sean privados, sean agentes privados que construyen la vivienda. ¿Qué va a hacer el Estado? Porque igual el problema sigue existiendo allí, es que como les decía, es un bien tan costoso y la demanda es muy alta desde el punto de vista urbano, y es una cosa que pues, seguro están viviendo aquí en el caso de Montevideo y en las principales ciudades de aquí de la costa atlántica. Como hay una alta demanda y la población que tiene la demanda una población que no necesariamente puede comprar una vivienda formal. Entonces, sí o sí, el Estado tiene que participar en el proceso a través de algún tipo de apoyo económico y ahí aparecen los conocidos subsidios. Los subsidios. Chile crea un modelo que llamamos tradicionalmente el subsidio a la demanda. Un subsidio que se le entrega a cada usuario para que cada usuario en el mercado consiga la solución de vivienda que quiere. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El Estado le entrega 90 millones de pesos, o 70, o 30 millones de pesos a cada persona, y esa persona se mete ese cheque en el bolsillo y sale al mercado a buscar una vivienda que le sirva. ¿Qué pasaba? Que los recursos que normalmente otorga el Estado, eso pasó desde la política de vivienda chilena, esos recursos naturalmente nunca eran suficientes. Entonces, el modelo partía de la base de la necesidad de que el Estado poniera en parte y el usuario o el beneficiario tenía que poner otra. ¿Cómo podría el beneficiario la otra parte? A través o de créditos o de ahorro. ¿Cierto? Entonces estábamos hablando de tres componentes financieros de la política de vivienda: el subsidio, el ahorro y el crédito. ¿Cuál es el gran problema que siempre enfrentó y sigue enfrentando esta política? Que la demanda no comprende de vivienda, es decir, la gente que necesitaba vivienda en mayor proporción dentro de las ciudades era un conjunto de población con dificultades para acceder al crédito. Es decir, la persona que normalmente estaba en una condición de déficit cuantitativo, es decir, que no tenía la vivienda y que quería conseguirla, normalmente se trata de una población que si va a un banco, el banco no le va a prestar. ¿Por qué? Porque se dedica a actividades informales, porque no tiene recursos, no está afiliado al sistema de seguridad social, no tiene una renta clara y estable que le permita garantizarle a la entidad financiera que le va a retornar el dinero de acuerdo como la entidad financiera lo determina. Entonces, ¿qué pasaba? En el caso chileno se dieron cuenta de eso más o menos rápido en los años 90 y lo que hicieron fue llevar los
Entonces le entregaron más dinero a la gente, casi que al punto de entregarle el valor completo de la vivienda. Y eso les permitió en los años 90 a los chilenos, con una política fiscal muy costosa, bajar sustancialmente el déficit. Ellos tenían un déficit más o menos de 1 millón de viviendas, de 1 millón de viviendas, eh, y lograron reducir en la época de los 90 a 743.000, es decir, bajaron el déficit en las 300.000 viviendas. Eso es un porcentaje muy alto y relativamente poco tiempo. ¿Bajo qué precio? Y ahí vienen un poco las críticas al modelo chileno. Por un lado, y esto tiene que ver mucho con el, digamos, con la renta del suelo como tal, que impacta además mucho el sector. Y es, cuando yo presento un subsidio, cuando yo le entrego un subsidio a las personas individuales, lo que hace el mercado inmobiliario es leer que el Estado está entregando recursos para la compra de vivienda y por lo tanto sube los precios del suelo. Lo que quieren es usted. Es decir, yo como Estado digo, mire, tengo a disposición 1 millón de pesos y los voy a distribuir en todas las personas que están aquí para que vayan y compren vivienda. ¿Qué es lo que pasa con el propietario de la tierra? Que el propietario de la tierra sabe que eso está pasando y eleva el valor del suelo. ¿Por qué? Porque eso implica que si yo soy un beneficiario y a mí me van a entregar el subsidio, pues voy a hacer lo posible para buscar los recursos complementarios para que ese subsidio se pueda materializar en una vivienda. Claro, eso es lo que uno haría normalmente. Y eso hace que el valor del suelo tienda a subir, tienda a subir. Y cuando sube el valor del suelo, sube el valor de la vivienda y todo se encarece. Entonces, ¿cuál era el problema inicial que tenía ese modelo? Que encarecía la vivienda y cada vez hacía más necesario subir y subir y subir más el subsidio. Eso fue lo que hicieron los chilenos hasta cierto punto, hasta cuando ya vieron que era completamente inviable seguir subiendo el valor. Y hoy la situación que tiene Chile es una reversión en el proceso en términos de que su déficit ha vuelto a crecer y ha vuelto a aparecer el fenómeno de los campamentos. El otro problema que tuvo Chile es que por vía de la demanda, es decir, cuando yo estoy identificando el productor, el agente inmobiliario, el que hace la vivienda, obviamente trata de maximizar sus utilidades al más, ¿cierto? Trata de ganarle mucho provecho, de sacarle tanto provecho como puede al valor de su producto inmobiliario. Entonces, tenemos lo que ustedes ven en la imagen, una producción masiva de vivienda, pero con condiciones urbanísticas muy bajas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía el promotor de la vivienda? Pues tomaba un polígono de terreno, construía unas grandes cantidades de viviendas muy pequeñas, con vías muy pequeñas también, y prácticamente sin dotación de parques y zonas de espacio público. Y con eso, ¿qué hacía? Pues maximizaba al máximo el suelo, y a partir de eso generaba un modelo de crecimiento territorial que fue muy criticado en su momento, porque además se ubicaba normalmente en la periferia de la ciudad, es lo que pasó en Santiago de Chile, y es que ubicaron grandes proyectos por fuera de la ciudad, con una producción masiva de vivienda que obviamente implicó grandes dificultades para el proceso de movilización de las personas que estaban más intensas. Voy a pasar rápidamente por el caso de Brasil y Colombia. ¿Qué pasó con Brasil y Colombia? Tanto Brasil como Colombia trataron de emular el modelo. Nosotros tuvimos un modelo de los años 60, 70 y 80, donde la idea es que el Estado producía vivienda, nosotros tuvimos 27 hechos, por mentira, que produjo vivienda, pero tenía un problema, y es que normalmente lo produjo para población que tenía una renta estable y podía ser y podía adquirir el precio. Entonces fue un ejemplo muy interesante en términos urbanísticos, porque generaron grandes proyectos urbanos bien desarrollados, bien dotados de espacio público, pero que no tuvieron la capacidad de llegar a la población de mejores recursos. Y pasó exactamente lo mismo en Brasil. En Brasil también siempre tenían el Banco Nacional Hipotecario que se encargó de producir viviendas en ese momento, y ellos también produjeron básicamente para población con condiciones laborales estables. Pero en América Latina, de una manera realmente sorpresiva,
a lo largo de todo el siglo XX no tuvimos una sola política de vivienda que fuera dirigida a la población de menores recursos, y eso fue en últimas lo que generó una reproducción de la urbanización informal de una manera escalonada y permanente en nuestra región. Pásate más tarde. Con el gobierno de Lula, hacia los años, hacia el año 2000, aparece un programa que se llama Una Casa Mía Vida, que es un proyecto donde se financiaba al constructor para que el constructor construyera y les entregara viviendas a la población. Pero se hizo también a partir de una especie de emulación del modelo chileno. Y tuvieron exactamente el mismo problema. Es decir, toda la producción, que no fue poca, ellos produjeron una cantidad importante de viviendas, estamos hablando de 3.700.000 de viviendas, 3.700.000 viviendas para el caso brasileño en esa época, es mucho. Obviamente, si lo compara uno con la población de Brasil, no es tanto. Pero es una producción que no se había hecho probablemente en la historia. Sin embargo, terminó destinada básicamente a sectores medios de la población. Si quieres así. Y en el caso de Bogotá, de Colombia, pues pasó lo mismo. Yo tengo datos de Bogotá y afortunadamente no tengo los demás. Pero pasa lo mismo. Nosotros emulamos, como les digo, el modelo chileno, trajimos la idea del subsidio. En algún momento, ¿qué pasó? Para tratar de demostrar que se estaban dando muchos subsidios, se redujo el monto del subsidio, entonces se decía, había muchos subsidios circulando, pero muy pocos se hacían materialmente posibles porque la gente no tenía los complementarios. Tenían una carta cheque, pero los sitios que llevaban de todas partes, pero que no podían ejecutar porque no tenían recursos complementarios para comprar la vivienda. Eso tuvo un momento distinto, pásate al siguiente, porque me tocó correr un poco. En el gobierno de Santos y en el gobierno en ese momento, en el 2012, coincidieron las dos cosas, el gobierno de Petro en Bogotá y el gobierno de Santos a nivel nacional. Aparece la política de vivienda gratuita y al mismo tiempo un sistema de financiación a la oferta de vivienda, donde lo que se financiaba no se le entregaba a cada persona una carta cheque para comprar lo que quisiera, sino que se financiaba al constructor. Es decir, se hacía una relación con el constructor y se le decía, yo le aporto los recursos, usted construya, el constructor construía y se asignaban los cupos de lo construido a la población que priorizaba el gobierno. En el programa de vivienda gratuita funcionó de esa manera, se distribuyó en función de los beneficiarios que se identificaban a partir de diferentes criterios, y eso permitió la construcción en varias zonas de la ciudad y en varias partes del país de proyectos de vivienda gratuita donde se entregaba directamente la vivienda a la persona, no se le entregaba una carta cheque, sino que se le entregaba la vivienda. Sin embargo, digamos que es una experiencia, o dentro de nuestro modelo de provisión de vivienda, todavía existe la posibilidad de hacerlo. Pero desde el punto de vista fiscal, nunca se volvió a hacer un esfuerzo de la misma naturaleza. Y volvimos hoy, de alguna manera, estamos allí en un modelo que está operando exactamente igual. Un modelo que entrega un subsidio parcial de vivienda, donde el Estado está muy aislado del proceso de la producción y donde dependemos de la complementación de recursos por parte del banco. Ya, digamos, como a título de conclusión, ¿qué es lo que tenemos a partir de estas experiencias que les acabo de plantear en torno a los tres países? Hemos persistido, por un lado, la idea del derecho a la vivienda llega bastante tarde, a pesar de que el proceso de urbanización había empezado hace mucho tiempo. Y el momento en el que llega el derecho como derecho a la vivienda, no llega acompañado de políticas de vivienda efectivas para la provisión de vivienda, particularmente para la población de menores recursos. Llega un modelo que es el modelo de subsidio a la demanda, y hemos persistido en ese modelo durante ya, yo diría, casi 2 o 3 décadas, sin darle la oportunidad a un modelo alternativo que verdaderamente nos permita llegar a la población más vulnerable, que es la donde realmente se ubica el déficit más importante de vivienda en nuestros países. Y eso implica un reto muy importante en términos de pensar y repensar las políticas de vivienda en función de lo que les acabo de decir.
En la prueba del ICT no fue mal. El ICT fue una institución que generó, como les decía, proyectos de vivienda importantes. Después tuvo problemas de escándalos de corrupción, como todas las cosas que pasan en nuestro país. Sin embargo, si uno hace un análisis de la experiencia del ICT y la participación del Estado en la producción de vivienda directamente, no podemos decir de por sí que eso fue un fracaso. Hemos intentado mucho a través de modelos más vinculados a la empresa y a los modelos de financiación a través de subsidios, y muy poco a través de la producción directa o la participación, por lo menos la participación del Estado en la producción directa de la vivienda, y por lo tanto tenemos un reto enorme en términos de cambiar una política que debería llegar a ser mucho más eficiente si no queremos reproducir un modelo de generación de vivienda informal de la misma manera como lo hemos visto que ha pasado en las grandes ciudades, digamos que metrópolis del país. Básicamente sería eso, ese ejercicio. ¿Tiene alguna pregunta? Vamos a hacer un bloque, vamos a dejar que presente el profe Fabio y después hacemos un bloque de contar con la presentación. Con la tesis. ¿Cómo? No, sería lo que preguntar. Sí, sí, exactamente. Y yo creo que es una-